Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Se terminó el Tour de France y Tadej Pogačar hizo historia, escribió una página de historia, consiguió algo que no sucedía hace muchísimos años, el histórico doblete Giro y Tour. Se convirtió en el octavo ganador del Giro y Tour en la misma temporada, el octavo corredor en la historia del ciclismo que hace el doblete, y además se llevó 6 etapas en cada una de estas competencias. En 1998, un tal Marco Pantani ganaba un Giro de Italia que partía de Niza y después conquistaba el Tour de France. Ese año, en septiembre, nacía en Eslovenia Tadej Pogačar, que en este 2024 ganó el Giro de Italia, un Giro imperial que terminó en Roma, y después logró la victoria buscada, ansiada en el Tour de France, un Tour que arrancó en Italia, que terminó en Niza y que pasó por los lugares en donde nació, vivió y murió Marco Pantani, para dibujar un poco más la leyenda, para darle un poco de marco a toda esta historia. Bienvenidos a esta última entrega sobre el Tour de France, en el caso de los varones. Ya después nos meteremos en el Tour de France de las mujeres. Primero habrá Juegos Olímpicos y seguramente varios temas más para conversar. El Tour ha dejado un montón de cosas, es un Tour histórico por un montón de factores y hay mucho para charlar. Ustedes están todos invitados a suscribirse, a dejar el like y a comentar acá en la parte de abajo, que los voy a estar leyendo, siempre lo hago, para saber si coincidimos, si les parece que venimos bien, si les parece que vamos mal. Gracias a todos por sumarse, por hacer crecer esta comunidad y ser cada vez más. La última semana del Tour de Francia empezó con la victoria de Jasper Philipsen y el empate, si se quiere, a 3 etapas con Biniam Girmay. Parecía que la pelea por la clasificación de la camiseta verde se cerraba. En definitiva, sí, se acercó mucho en los puntos, pero Biniam Girmay tuvo a todo su equipo trabajando para él, y los resultados que habían logrado previamente a esa etapa y los resultados que se lograron después le terminaron dando al eritreo la posibilidad de ser el primer corredor africano que se lleva a esta camiseta verde, con todo lo que eso representa. En la continuidad de la semana del Tour llegó la primera oportunidad para la fuga, y Richard Carapaz, el hombre del IF, que había sido líder del Tour durante un día y que ya había escrito una página histórica para Ecuador, volvió a abrir el libro y volvió a escribir otra página dorada. Ganó la etapa, completó el trébol, ya tenía 3 etapas en el Giro, 3 etapas en la Vuelta, y además se metió en la pelea por la montaña, en donde ya había estado de líder en el año 2020, pero solamente 2 días. Esta vez ya los puntos de esa fuga, más los puntos que empezó a lograr a partir de ahí, le terminaron dando la clasificación general. Un corredor que ya fue podio en las 3 grandes, que ha ganado grandes vueltas, que ha sido líder de todas y que completó ese trébol que todos buscan en esa última semana, que recién arrancaba y que al día siguiente nos volvió a regalar una película hermosa con la victoria de Víctor Campenaerts, un hombre que se metió en la fuga y un hombre que nos regaló muchísima emoción en el final de la etapa. Realmente algo impresionante lo que hizo, un corredor que siempre se brindó en distintos momentos de su carrera y que le permitió a muchos corredores lograr esas victorias. Esta vez fue él el que terminó quedándose con su victoria más grande. Un dato, ¿sí? Hombre que ha sido ganador de etapa en el Giro, récordman de la hora hace algunos años atrás, y ahora gana victoria en el Tour de France, algo que solamente había logrado Eddy Merckx. Un año en el cual a Eddy Merckx le llegaron, le alcanzaron, le mejoraron un montón de marcas que tenía. Que está bueno, han pasado muchísimos años desde que Eddy Merckx competía, desde que Eddy Merckx logró todo lo que logró. No va a dejar de ser la leyenda que es y el mejor ciclista de toda la historia del ciclismo mundial, pero de a poco esta nueva generación va llegando, se va acomodando, se va metiendo y van logrando cosas importantes, que como en este Tour hay muchas marcas que se han logrado y en todas está Eddy Merckx, como en tantas otras y en tantos otros eventos, porque siempre está
Eddy Merckx. Víctor Campenaerts, corredor que va a dejar el equipo Lotto al final de la temporada, logró ese triunfo y en una etapa que él había marcado, esto se pudo saber después, en diciembre. En diciembre él, hablando con su equipo en la concentración de verano, en la concentración de invierno, charlando con sus nuevos entrenadores y demás, les dijo: quiero correr el Tour, quiero ganar una etapa en el Tour, estuve mirando el libro y la etapa que me queda para ganar es la número 18. Pasaron muchos meses y eso se concretó. La etapa número 18 fue la que ganó Víctor Campenaerts. A partir de ahí, el Tour se convirtió en un monólogo, en un recital, todo para Tadej Pogačar. La etapa 19, la 20 y por si faltaba algo, la 21. 6 etapas terminó ganando el joven corredor esloveno. En la etapa número 19, que terminaba en Isola 2000, etapa con final en alto, Tadej Pogačar puso su equipo a trabajar, empezó a aislar y a distanciar a sus rivales y después atacó en el puerto final logrando una victoria de muy buena manera, festejando, ampliando el margen que tenía respecto de Vingegaard, respecto de Evenepoel, que ese día llegaron juntos, a casi 2 minutos del esloveno, pero llegaron juntos, no hubo diferencias entre ellos, muchas miradas, mucho movimiento, pero no había habido margen para la diferencia. En la etapa número 20, otra vez con final en alto, ya muy metidos en los Alpes marítimos, en el Col de la Cuilol, fue el Soudal Quickstep, el equipo de Remco Evenepoel, el que se puso a trabajar, el que puso a sus hombres al frente, empezó a distanciar, empezó a romper la carrera y después llegó el ataque de Remco. Hizo un movimiento, hizo un ataque, no pudo soltar a Vingegaard, no lo pudo distanciar y Vingegaard tuvo una respuesta, tuvo un contraataque con el cual distanció un poco más al corredor belga para asegurarse definitivamente ese segundo puesto de la clasificación general y demostrar que, si bien no al nivel de Pogačar en la tercera semana, terminó estando mejor. Pero en la tercera semana también, a mi criterio, se vieron algunas fallas dentro del equipo, ¿no? En la etapa 18, en la etapa 19, el equipo Visma había mandado corredores a la fuga, que eran corredores que claramente deberían haber estado con Vingegaard para cuidarlo, para protegerlo, más allá de que ya no estuviera peleando mano a mano con Tadej Pogačar. No es lo mismo ser segundo que tercero, no es lo mismo no estar en esa foto del podio final, y menos en un evento como el Tour de Francia. Más allá de que Vingegaard haya ganado 2 ediciones del Tour, a un tipo que ha ganado 2 ediciones del Tour le da mucho menos lo mismo ser segundo, ser tercero o no estar en la foto final. El objetivo es ganar, claro que el objetivo es ganar. Todos van al Tour con el objetivo de ganar. Ninguno de los que va al Tour tiene en su cabeza no pelear por algo. Obviamente los que vienen de ser ganadores y los que son ganadores quieren ganar, pero todos tienen objetivos importantes. Y dentro de esos objetivos importantes también están los objetivos de las marcas, las necesidades de los equipos. Hay un montón de factores. Para mí, en la etapa número 19, el Visma se equivoca un poco en la estrategia. Vingegaard es muy solvente y subsana, si se quiere, ese error, tapa todo porque responde en el momento que tiene que responder, no lo suelta Remco Evenepoel y no pierde. Pero si lo hubieran perdido ese día, si le hubiesen recortado la ventaja que traía, hubiese sido para preocuparse. Ya después corrigen y en la etapa número 20 hacen un trabajo diferente e incluso Jonas Vingegaard responde de mucha mejor manera. Ese día Tadej Pogačar se clavó a rueda de Vingegaard, sabía lo que estaba pasando, sabía que no era una guerra con él, era una guerra entre Evenepoel y Vingegaard, una guerra deportiva. Evenepoel había puesto a sus hombres a trabajar, Vingegaard venía aguantando con su equipo, después aguantando solo, Evenepoel lo atacó, Vingegaard respondió, y cuando Vingegaard se fue adelante porque atacó y Evenepoel no tuvo respuesta, Pogačar se quedó a rueda y siguió hasta que después, sin darle relevo, llegó el ataque final. Más allá de que Vingegaard en algún momento se dio vuelta y lo miró, pero claro, había pasado algunos días antes en donde la situación fue al revés y Pogačar se dio vuelta y lo miró a Vingegaard y Vingegaard no pasaba. Son cuestiones de carrera, son estrategias, son movimientos que se dan y que son totalmente
lógicos. Ese día el podio quedó definido, pero todavía nos faltaba la contrarreloj final, en donde una vez más Tadej Pogačar terminó siendo el mejor. Una crono de casi 34 kilómetros que partió de Mónaco, el lugar en donde reside, en donde vive Tadej Pogačar, y terminó en Niza, ahí en la Costa Azul. 45 minutos 25 segundos. En algún descenso se lo vio a Pogačar a más de 90 kilómetros por hora. Creo que cualquiera de todos nosotros dijo: no es necesario acelerar tanto, arriesgar tanto, sabiendo que encima venía con prácticamente un minuto y algo de ventaja sobre sus rivales más directos, y sus rivales también se venían sacando diferencia entre ellos, porque Vingegaard volvió a ser mejor que Remco Evenepoel, en este caso en la crono, en donde el campeón del mundo no pudo repetir lo que ya había logrado en la primera contrarreloj que tuvo el Tour de Francia. Era una crono distinta, una crono con subida, la mitad prácticamente de la crono eran en ascenso, y después en entre descenso y plano una crono difícil, y además una crono de tercera semana, último día de competencia. Por eso también tiene mayor mérito que tanto Harold Tejada como Santi Buitrago se hayan metido en el top 10 de la etapa. Y además Harold Tejada estuvo un buen rato sentado en el hot seat porque había logrado el mejor tiempo de la competencia. Para cerrar, para hablar de la general, Tadej Pogačar, como les dije, consigue su tercer Tour, es el octavo corredor que logra hacer este doblete histórico que, si nos vamos para atrás, Marco Pantani, que lo decíamos, en el 98, Indurain en 92 y 93, Stephen Roche en 1987, Eddy Merckx en el 70, en el 72, en el 74, Bernard Hinault también dos veces, 82 y 85, Jacques Anquetil en el 64, y Fausto Coppi en el 49 y en el 52, el primero que se encargó de hacer el doblete. Recordemos que antes, muchos años atrás, del 95 hacia atrás, la Vuelta a España y el Giro coincidían. O se corría el Giro o se corría la Vuelta. No se podían correr los dos eventos. Eso ya en la modernidad, si se quiere, del 95 hacia acá, cambio. Les decía, fuera de ser el octavo que hace el doblete, se lleva 6 etapas. Tadej Pogačar logra sumar 39 días vestido de líder en 2 grandes vueltas en la misma temporada. Supera por un día a Eddy Merckx, que tenía 38 días acumulados desde hace mucho rato. Y Tadej Pogačar empieza a ser, con 40 días de líder en el Tour, un corredor superado ya por nombres muy, pero muy históricos, representativos y de hace muchísimos años. Nos está obligando a abrir los libros de historia y empezar a escribir, a marcar, a tachar, y va subiendo escalones. Ha logrado 17 triunfos de etapa en el Tour de France. Cuando Mark Cavendish logró su etapa número 35, otro récord que se logró en este Tour, tuvieron ahí un saludo, un abrazo, un par de gestos y una charla muy divertida, muy graciosa, en la que Cavendish le dice: no lo superes tan rápido al récord. Pogačar en ese momento todavía había ganado solo una etapa en este Tour. Después vinieron 5 etapas más. Mark Cavendish logró 35 victorias en 16 años y Tadej Pogačar lleva ya 17 victorias en el Tour. No está tan lejos y es muy joven, tiene 26 años Tadej Pogačar. Tiene un rato largo para seguir compitiendo. La última vez que un ganador del Tour había logrado 6 etapas o más fue en el año 79, lo había hecho un tal Bernard Hinault. Y de los que intentaron hacer el doblete de Giro y Tour, el que más cerca estuvo fue Chris Froome, que ganó el Giro hace unos años atrás y después subió al podio del Tour, pero fue tercero. Lo intentaron muchos, Contador, Quintana, el propio Froome, que lo nombraba recién. Hubo un montón de intentos desde el 99 en adelante. Nadie lo había podido lograr hasta que apareció ahora Tadej Pogačar. Segundo lugar en esa general, más allá de las diferencias, más allá de la distancia, porque con un segundo alcanza para ganar el Tour. Segundo lugar para Jonas Vingegaard, un Jonas Vingegaard que tuvo ese accidente en la Itzulia, que sintió que se moría por el accidente que tuvo, que la pasó mal, que logró una recuperación récord y que terminó estando en el Tour. Rápidamente el Visma y él se dieron cuenta que no estaban en las condiciones que ellos querían, que no estaban quizás para pelear la general. A un Tadej Pogačar que lució pletórico
durante prácticamente todo el evento. Me arriesgo a no decir que todo el evento, sino que hubo alguna etapa en la que no lució tan bien, que incluso le permitió a Jonas Vingegaard ganarle un mano a mano cuando no es tan habitual entre ellos. Por eso tiene mayor valor este segundo puesto de Jonas Vingegaard. Para muchos es una derrota. La realidad es que, teniendo en cuenta todo lo que pasó y poniendo todo el contexto, es muy importante lo que ha hecho Jonas Vingegaard. El solo hecho de haber estado en el Tour, de haber corrido y de la forma que lo hizo, haber ganado una etapa, ya es muy importante. Y ni hablar de ese segundo puesto en la general final. Habrá que ver a futuro cómo siguen las cosas, porque este enfrentamiento va a seguir y lo vamos a tener unos cuantos años más. Tercer puesto, completando el podio, el mejor joven de este año, un tal Remco Evenepoel, corredor debutante en el Tour. Y además un dato, el último belga que había subido al podio del Tour en carrera, porque después hubo un caso, pero fue por motivos de sanciones a varios corredores, fue Lucien Van Impe, allá por 1981. Fíjense de lo que estamos hablando. En Bélgica el ciclismo es el deporte nacional, mueve multitudes. Todo el mundo entiende, sabe, habla, analiza y disfruta del ciclismo. Y hacía más de 40 años que no había un corredor belga en la foto del podio final del Tour de France. Eso lo ha logrado Remco en su debut. Un corredor que demostró que está a la altura, que era la gran duda que se tenía, que puede y que obviamente va a venir con idea de seguir mejorando. Del cuarto hacia atrás ya tenemos que contar los minutos por arriba de los 19 de diferencia. Cuarto lugar fue para Joao Almeida, hombre del UAE. El UAE terminó con el primero, el cuarto y el sexto, porque el sexto fue Adam Yates, corredor que la temporada pasada había estado en el podio. El quinto lugar, tremendo Tour de Mikel Landa, su segunda mejor versión en el Tour. Había sido cuarto hace unos años atrás cuando corría para Christopher Froome, y ahora corriendo para Remco Evenepoel termina en un quinto lugar que lo convierte además en el mejor corredor español, porque a ver, Eslovenia, Dinamarca, Bélgica, Portugal y España, el top 5 de este Tour. Séptimo fue Carlos Rodríguez, lo que era la gran esperanza del ciclismo español, el hombre de Lineos, que no rindió de la misma forma que en la temporada pasada y que termina teniendo que conformarse con ese top 10 y seguramente con muchas cosas para mejorar, para trabajar y para seguir creciendo. Un equipo de Ineos que viene mal hace rato, ¿no? Y que esa reconversión que buscaron en un momento, hacer un equipo puramente británico, más allá de que Carlos Rodríguez sea español, de que lo tengan a Egan Bernal todavía, que es colombiano, pero ya se han desprendido de un montón de corredores latinos y de un montón de corredores no británicos. Esa transformación le va a llevar tiempo. Creo que le está llevando más tiempo del que ellos pensaban y obviamente los resultados no están acompañando esa transmisión. Octavo lugar para una de las grandes revelaciones de la temporada, Matteo Jorgensen, el corredor estadounidense que estaba en Movistar, que pasó al Visma, que hace un año atrás era un gran proyecto y que hoy es una gran realidad. Hizo muy buenas etapas, incluso fue segundo en uno de los parciales ahí sobre el final del Tour, superado solamente por Tadej Pogačar, y termina metiéndose en el top 10, con caída y todo en la crono. Pero estuvo entre los mejores, había rendido ya muy bien en carreras previas, había sido el ganador de París-Niza, y acá en Niza firma un octavo lugar en la general del Tour. Noveno, Derek Yee, corredor canadiense, hombre del Israel Premier Tech, que también rindió de gran forma. Es un hombre que viene de la pista, un hombre que en algún momento dijo, bueno, sigo con la pista mientras estudio y una vez que me reciba me meto de nuevo en la ruta, y lo ha hecho muy bien. Ha terminado noveno en el Tour de France, ya había dado buenas muestras en el Criterium Dauphiné, lo habíamos conocido en el Giro de Italia en la temporada pasada, con muchas fugas y con mucha mala suerte, porque había sido varias veces segundo, 4 veces si no recuerdo mal había sido segundo. Esta vez firma un noveno lugar en el Tour de France. Y para completar el top 10 hay que hablar de Santi Buitrago. Les decía, Harold Tejada y Santi Buitrago fueron séptimo y octavo en la prueba de contrarreloj final del Tour. Santi Buitrago con eso logró desplazar a Giulio Ciccone y se metió décimo
en la general del Tour, un equipo Bahrein que también tuvo algunas pérdidas. Se le fue Pello Bilbao, hubo ahí un virus que estuvo molestando al equipo, que dejó a algunos afuera y que obviamente tuvieron que cambiar un poco la idea que tenían de lo que iniciaron el Tour. Bueno, Santi Buitrago quería estar entre los mejores y terminaron metiéndolo en el 10º lugar de la general, un corredor que también debutaba en el Tour, que era su primera experiencia y que se llevará un montón de cosas para seguir trabajando, para seguir creciendo, pero ya se lleva un top 10 del Tour y sabemos lo que eso significa para los corredores. El Red Bull Bora queda en el debe. Se le fue Primož Roglič por caída, pero nunca se le fue Alexander Vlasov por caída también, pero nunca hubo un entendimiento entre Roglič, Vlasov y Hindley, los 3 corredores más importantes. Dicen que habrá una buena cantidad de salidas del equipo pensando en la temporada que viene, por el hecho de que con este nuevo sponsor va a haber muchas modificaciones. Habrá también una inyección económica importante, o viene habiendo una inyección económica importante, porque el Red Bull, más allá de que el nombre apareció para el Tour de Francia, ya viene involucrado por lo menos desde que empezó el año. Y otro que va a tener una inyección importante de dinero va a ser el Astana, producto de la victoria número 35 de Mark Cavendish, de que lograron el objetivo que se habían planteado en el momento que le firmaron un contrato a Mark Cavendish, ¿no? Hacer historia por un lado, que en la foto estuviera Astana y obviamente que llegaran nuevos inversores, nuevos sponsors, nuevos dineros al equipo. Van a llegar. Hay capitales chinos que se van a sumar al equipo Astana y vamos a ver qué es lo que hace Vinokurov con eso. Ya hay nombres que empiezan a sonar para llegar a este equipo, que habrá que darle tiempo. Ayer en el final del Tour, el propio Tour tuvo un reconocimiento muy lindo para Mark Cavendish. Tony Parker, el ex hombre de la NBA, estuvo ahí a cargo de hacer esa entrega. El Tour terminó en Niza, se vivió una fiesta similar a la de Champs-Élysées, diferente porque terminó con una crono. Creo que tuvimos un gran Tour, creo que lo hemos disfrutado y creo que estamos viviendo un momento histórico, icónico, muy significativo para el ciclismo a nivel mundial y para la historia del ciclismo. En 5 años hemos tenido los mismos 2 nombres peleando victorias. Y no creo que para la temporada que viene el nombre vaya a salir de Jonas Vingegaard o de Tadej Pogačar. Habrá gente más de un lado que del otro o al revés, pero disfruten porque estamos viviendo una etapa histórica en nuestro deporte. Gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse, por ser cada vez más en este canal y por hacer que crezca día a día esta comunidad. Estén atentos a los shorts, que todos los días hay algo de qué hablar, hay algo para comunicar, hay algo para contarles en este ciclismo que sigue y sigue y sigue adelante. Dentro de todas esas historias, no me tengo que olvidar de Biniam Girmay, ganador de 3 etapas, líder de la clasificación de la Verde. Hubo 3 continentes representados en los podios finales del Tour de Francia. Estuvo África, estuvo América, o estuvo Sudamérica, para el que lo quiera dividir un poco más, y estuvo Europa. La clasificación de la camiseta verde muy pocas veces la lograron corredores no europeos, y esta vez la logró un corredor africano con todo el peso y con toda la impronta y con toda la importancia que eso tiene. Es realmente algo histórico lo que ha logrado Biniam Girmay, y pensémoslo así: un solo corredor moviendo a todo un país que vive el ciclismo de una forma muy especial como es Eritrea, y todo un año antes del primer mundial de ruta que se va a disputar en África, porque en 2025 el mundial de ruta se va para Ruanda. Hay muchas cosas para seguir hablando del Tour, para seguir escribiendo, para seguir contando, para seguir comentando. No nos vamos a extender demasiado, vamos a hacer otras entregas en los shorts y en unos días ya nos vamos a meter en Juegos Olímpicos y Tour femenino. Gracias a todos por haber estado ahí y gracias a todos por hacer crecer el canal. Nos vemos pronto. Chau, chau.